Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de filosofía, donde desentrañamos los dilemas más intrigantes y actuales. Hoy vamos a abordar un tema crucial, los dilemas filosóficos políticos y qué significa hacer lo correcto en ese contexto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se toman decisiones correctas en política? Sigue con nosotros para descubrirlo. Un dilema filosófico-político es una situación en la que los principios éticos y las decisiones políticas se enfrentan, creando un conflicto sobre cuál es la acción correcta. Estos dilemas son fundamentales porque afectan a la sociedad en su conjunto y a menudo no tienen soluciones fáciles. El dilema del tranvía es un famoso experimento mental en ética, donde uno debe decidir si desviar un tranvía en dirección a una vía con una persona, salvando así a 5 personas en la vía principal, o no intervenir, permitiendo que el tranvía mate a las 5 personas. Aplicado a decisiones políticas, este dilema puede ilustrar la difícil elección entre dos opciones que ambas tienen consecuencias graves. Ejemplo: recortar fondos para educación o salud pública. Imagina un gobierno que enfrenta una crisis económica y debe hacer recortes presupuestarios significativos. La decisión es entre recortar fondos para la educación o para la salud pública, sabiendo que ambas áreas son cruciales para el bienestar de la sociedad. Recorte en educación. Reducir el presupuesto de educación podría significar menos recursos para escuelas, aumento de la desigualdad educativa y una generación menos preparada para el futuro, lo cual podría tener implicaciones a largo plazo para la economía y el desarrollo del país. El recorte en salud pública. Por otro lado, recortar en salud pública podría significar menos acceso a servicios médicos esenciales, aumento de enfermedades no tratadas y potencialmente una menor esperanza de vida para la población, afectando inmediatamente la calidad de vida y la capacidad productiva de la sociedad. El dilema aquí refleja la tensión entre las consecuencias a corto y largo plazo y entre diferentes tipos de bienestar, educativo versus sanitario. El dilema de libertad versus seguridad trata sobre el equilibrio entre proteger la seguridad nacional y respetar las libertades individuales. A menudo, en tiempos de crisis o amenazas terroristas, los gobiernos adoptan medidas que pueden restringir las libertades civiles con el objetivo de proteger a la ciudadanía. Por ejemplo, la vigilancia masiva para prevenir ataques terroristas. Después de un atentado terrorista, un gobierno podría implementar una vigilancia masiva de las comunicaciones de sus ciudadanos para identificar y prevenir futuros ataques. Pro libertad. Los defensores de las libertades civiles argumentan que tales medidas erosionan los derechos individuales, como el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Temen que el poder del gobierno se extienda demasiado, llevando a un estado de vigilancia constante y a posibles abusos de poder. Pro seguridad. Por otro lado, quienes apoyan estas medidas argumentan que la seguridad nacional es primordial y que la vigilancia es una herramienta necesaria para proteger la vida de los ciudadanos frente a amenazas extremas. Este dilema es fundamental en la política moderna, especialmente en el contexto de amenazas globales como el terrorismo. La justicia distributiva se refiere a cómo distribuir de manera justa los recursos y beneficios dentro de una sociedad. Este dilema aborda cuestiones de igualdad, equidad y mérito. Ejemplo: distribución de recursos entre diferentes grupos sociales.
Supongamos que un gobierno dispone de un presupuesto limitado para mejorar las condiciones de vida de su población y debe decidir cómo distribuir estos recursos. Igualitarismo. Este enfoque sugiere que los recursos deben distribuirse de manera igual entre todos los ciudadanos. Sin embargo, esto no considera las diferencias en las necesidades individuales y puede no ser la forma más eficiente de utilizar los recursos. Equidad. Este enfoque aboga por una distribución basada en las necesidades de cada grupo. Por ejemplo, las comunidades más desfavorecidas recibirían más recursos para reducir las disparidades, aunque más justo desde una perspectiva de necesidad, puede ser percibido como injusto por aquellos que no reciben resultados adicionales, a pesar de contribuir más al sistema, por ejemplo, a través de impuestos. Meritocracia. Este enfoque distribuye recursos en función del mérito, como el esfuerzo o la contribución económica. Aunque fomenta la productividad y el esfuerzo individual, puede perpetuar desigualdades preexistentes y no abordar las necesidades básicas de los más desfavorecidos. Cada enfoque presenta sus propios desafíos y beneficios, y la elección entre ellos puede reflejar diferentes valores y prioridades políticas. En resumen, estos dilemas filosóficos políticos reflejan las complejidades y tensiones inherentes en la toma de decisiones gubernamentales, donde a menudo no hay una solución perfecta, sino una serie de compromisos difíciles entre valores y prioridades conflictivas. Propone que la acción correcta es la que produce el mayor bien para el mayor número de personas. Ejemplo, implementar políticas de salud pública que beneficien a la mayoría aunque implique sacrificios para algunos. Deontología. Enfatiza el cumplimiento de deberes y derechos independientemente de las consecuencias. Por ejemplo, proteger los derechos humanos básicos en todas las circunstancias, incluso si es políticamente complicado. Teoría de la justicia de Rawls. Sostiene que las políticas deben ser justas y equitativas, beneficiando a los más desfavorecidos. Por ejemplo, políticas de bienestar social que aseguren una red de seguridad para los más vulnerables. La Declaración de Independencia de 1776 marcó el inicio de la separación de las 13 colonias americanas de Gran Bretaña. Este evento no solo fue un acto de ruptura política, sino también un reflejo de profundos dilemas filosóficos y morales. 1. Libertad versus lealtad. Los colonos estadounidenses enfrentaron el dilema de elegir entre la libertad y la lealtad a la corona británica. Muchos colonos tenían fuertes lazos culturales y económicos con Gran Bretaña, pero también deseaban autonomía para gobernarse a sí mismos y escapar de la opresión percibida. 2. Igualdad versus realidad social. La declaración proclamaba que todos los hombres son creados iguales, sin embargo, la realidad en las colonias incluía la esclavitud y la falta de derechos para mujeres y nativos americanos. Los líderes estadounidenses tuvieron que confrontar la contradicción entre sus ideales de igualdad y las prácticas sociales y económicas prevalecientes. 3. Justicia versus pragmatismo. Al declarar la independencia, los colonos sabían que estaban desafiando al poder militar y económico más grande del mundo. La justicia de su causa debía equilibrarse con el pragmatismo de organizar y sostener una guerra de independencia, requiriendo alianzas y compromisos estratégicos. El apartheid, el sistema de segregación racial institucionalizado en Sudáfrica de 1948 a 1994, planteó uno de los dilemas más complejos de la historia contemporánea.
Primero, justicia versus reconciliación. Tras el fin del apartheid, Sudáfrica enfrentó el desafío de llevar justicia a las víctimas sin desencadenar una guerra civil. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, liderada por Desmond Tutu, buscó equilibrar la justicia con la necesidad de estabilidad política, ofreciendo amnistía a aquellos que confesaran sus crímenes de apartheid, con el fin de promover la reconciliación nacional. 2. Igualdad versus economía. El nuevo gobierno de Nelson Mandela tuvo que equilibrar la implementación de políticas de igualdad racial con la necesidad de mantener una economía estable. Las reformas rápidas podían causar trastornos económicos, mientras que una transición lenta podía perpetuar desigualdades. 3. Venganza versus paz social. Muchos sudafricanos negros, después de décadas de opresión y violencia, exigían justicia y castigo para los perpetradores del apartheid. Sin embargo, para evitar un ciclo de venganza y asegurar la paz social, se promovieron medidas que priorizaban la paz y la construcción de una sociedad inclusiva sobre la retribución. La crisis global de refugiados y migración plantea dilemas críticos para los países receptores, que deben equilibrar la ayuda humanitaria con sus capacidades nacionales y preocupaciones internas. Primero, humanitarismo versus soberanía nacional. Los gobiernos enfrentan la presión de la comunidad internacional y organizaciones humanitaristas para aceptar refugiados, mientras que también deben considerar la soberanía y la capacidad de sus propias economías e infraestructuras. Aceptar grandes cantidades de refugiados puede estirar recursos y servicios públicos. Segundo, seguridad nacional versus derechos humanos. Las preocupaciones sobre la seguridad y la posible infiltración de elementos terroristas a través de flujos migratorios crean un dilema. Los países deben equilibrar la protección de sus ciudadanos con el respeto a los derechos humanos de los migrantes y refugiados, muchos de los cuales huyen de la violencia y la persecución. Tercero, integración versus identidad cultural. Aceptar refugiados y migrantes en grandes cantidades plantea el desafío de su integración en la sociedad receptora. Los gobiernos deben encontrar maneras de promover la cohesión social y la integración económica, mientras manejan las preocupaciones sobre la preservación de la identidad cultural y la posible reacción adversa de sectores de la población. En resumen, cada uno de estos casos de estudio refleja complejos dilemas filosóficos políticos, que involucran decisiones críticas con consecuencias de largo alcance, donde se deben equilibrar valores y necesidades a menudo conflictivas. Tomar decisiones políticas con una visión a largo plazo es crucial para asegurar el bienestar sostenible de una sociedad. Este enfoque implica considerar cómo las políticas implementadas hoy influirán en el desarrollo futuro, abarcando áreas como la economía, el medio ambiente y la salud pública y la educación. En cuanto a la sostenibilidad económica, las decisiones económicas deben evaluarse en términos de su impacto futuro. Por ejemplo, la acumulación de deuda pública para financiar proyectos a corto plazo puede poner en riesgo la estabilidad económica de futuras generaciones. Políticas que promuevan la inversión en infraestructuras, educación e innovación suelen ser más beneficiosas a largo plazo. En cuanto al medio ambiente, las políticas ambientales deben considerar el impacto a largo plazo en el ecosistema. Decisiones como la regulación de emisiones, de gases de efecto invernadero,
la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales son esenciales para prevenir el deterioro ambiental y asegurar la calidad de vida de las generaciones futuras. En cuanto a la salud pública, las decisiones en salud deben tener en cuenta los efectos a largo plazo de políticas sanitarias, incluyendo la prevención de enfermedades, la promoción de estilos de vida saludables y la inversión en infraestructura sanitaria. Un enfoque preventivo y sostenible puede reducir costos futuros y mejorar la calidad de vida de la población. Las decisiones políticas deben estar fundamentadas en principios éticos universales, asegurando que se mantenga la integridad moral en la gobernanza y se promueva el bien común. Primero, la justicia y equidad. Las políticas deben ser justas y equitativas, proporcionando igualdad de oportunidades y tratamiento a todos los ciudadanos. Esto incluye combatir la discriminación y garantizar que los recursos y servicios se distribuyan de manera justa, sin favoritismos ni exclusiones. En segundo lugar, el respeto a los derechos humanos. Las decisiones políticas deben respetar y proteger los derechos humanos fundamentales, como la libertad, la seguridad, la privacidad y la dignidad. Esto implica evitar políticas que puedan llevar a abusos o violaciones de estos derechos. Tercero, la transparencia y responsabilidad. La ética política también requiere transparencia en la toma de decisiones y responsabilidad ante los ciudadanos. Los políticos deben ser claros sobre sus intenciones y acciones y estar dispuestos a rendir cuenta por sus decisiones. En cuanto al contexto cultural y social, hay que tener en cuenta las particularidades de la sociedad en cuestión. Las decisiones políticas deben ser sensibles al contexto cultural y social de la población a la que afectan. Esto implica una comprensión profunda de las tradiciones, valores, necesidades y dinámicas sociales específicas. Lo primero a tener en cuenta es la diversidad cultural. Reconocer y respetar la diversidad cultural es fundamental. Las políticas deben ser inclusivas y considerar las distintas prácticas culturales, creencias y lenguas. Por ejemplo, en sociedades multiculturales, las políticas educativas pueden incluir currículos que reflejen la diversidad cultural y lingüística. La estructura social. Las decisiones deben considerar las estructuras sociales existentes, como la familia, la comunidad y las relaciones intergeneracionales. Por ejemplo, en sociedades donde la familia extendida juega un papel crucial, las políticas de bienestar social pueden enfocarse en fortalecer estos vínculos y apoyar a los cuidadores familiares. Tercero, la participación ciudadana. Es vital involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, asegurando que las políticas reflejen las necesidades y aspiraciones de la población. Esto puede lograrse mediante consultas públicas, encuestas y mecanismos participativos que permitan a los ciudadanos influir en las decisiones que les afectan. En resumen, considerar las consecuencias a largo plazo, adherirse a principios éticos universales y tomar en cuenta el contexto cultural y social son factores esenciales en la toma de decisiones políticas. Estos elementos aseguran que las políticas no solo sean efectivas y justas, sino también sostenibles y adecuadas a las necesidades y valores de la sociedad. Los dilemas filosóficos políticos nos obligan a cuestionar y reflexionar sobre lo que significa hacer lo correcto en contextos complejos y multifacéticos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita
para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Déjanos tus comentarios y preguntas abajo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo video de nuestro canal de Filosofía.